Desde ayer está vigente, esto fue publicado en el boletín oficial el día 17 de octubre, así que desde ayer está vigente. Todos los contratos que se suscriban ahora es con esta nueva modificación, donde la verdad que los cambios han sido pocos y considero que han sido negativos. Para aclarar puntos fundamentales, todo contrato que se firme tiene que ser con la nueva normativa, que mantiene el plazo mínimo legal de 3 años, si bien el dictamen original que había salido de la Cámara de Diputados contemplaba 2, esto fue modificado en senadores, por lo cual se mantiene el plazo mínimo legal de 3 años. El cambio más importante, que es lo que le va a interesar al que está buscando un inmueble en alquiler, es la periodicidad de la actualización y la forma de actualización. Con la normativa anterior teníamos una actualización anual de acuerdo a ICL, el índice de contratos de locación, que estaba dando aproximadamente un 120 la última actualización. Esto es anual, y con la nueva normativa se va a poder actualizar por periodos que convengan a las partes, pero con un mínimo de 6 meses. Es decir, pueden pactar actualización cada 6, 7, 8, o podría pactarse anual, pero no puede pactarse de menos de 6 meses. Esto, aclaramos, es únicamente para vivienda. Lo que es comercial sigue la normativa tal cual estaba vigente antes, que las partes pueden pactar libremente el periodo y la forma de actualización. Y esta actualización va a ser por un nuevo índice, se deja de lado el índice de contrato de locación y se aplica el índice casa propia. El índice casa propia es un índice que se creó para reemplazar el índice hogar, que actualizaba los créditos Procrear, en virtud que va muy pegado a la inflación. O sea, es un índice que nació para ser menor a la inflación real. Por ejemplo, en el último semestre, ese índice quedó aproximadamente un 30% debajo de inflación. El ICL anual estaba un 20% menos, este índice anual va a estar un 50-60% menos que inflación. Quizás esto parezca muy bueno para el que tiene que pagar un alquiler, pero lamentablemente es una medida que va a seguir generando falta de oferta, porque el propietario, que ya con el índice anterior veía que se actualizaba menos que la inflación y una sola vez por año, o sea, su ingreso se encontraba sumamente afectado por la inflación, con este índice que se vendió como que era semestral y que era beneficioso, va a quedar un 60% aproximadamente anual menos que inflación, al menos con los números actuales. ¿Cuáles son los números actuales? Lo importante es que este índice toma el promedio de 12 meses para atrás. En consecuencia, hoy te da eso, aproximadamente un 60% menos anual que la inflación. ¿Qué pasaría si después del 10 de diciembre el nuevo gobierno nacional logra frenar la inflación? Ahí se daría vuelta y sería perjudicial para el inquilino, porque al tomar los 12 meses anteriores con mayor inflación que el existente, estaría pagando mucho más que lo que corresponde. Pero la triste realidad es que esta modificación se hizo con el objeto de solucionar la problemática habitacional, la falta de inmuebles en el mercado, y no va a brindar ninguna solución en este sentido, porque desde el punto de vista de quien tiene que poner ese inmueble en alquiler, es peor que la normativa anterior. Si bien hay una serie de incentivos impositivos respecto a lo que son bienes personales, respecto al inmueble que está en locación, se puede descontar de impuestos de la ganancia hasta un 10%, tanto locador como locatario, pero son menores, o sea, no son incentivos que van a decir que alguien que no tenía su inmueble en alquiler lo ofrezca. Lo único que yo considero beneficioso de esto es una modificación respecto al régimen del monotributo, que es algo que se viene planteando hace muchos años, debe ser por lo menos 7-8 años que lo viene planteando el colegio profesional, lo planteó un presidente que estuvo antes del periodo que estuve yo, lo planteé yo y los dos presidentes que siguieron, y por fin esta vez se implementó, que se cambia cómo se considera a la locación de inmuebles. Anteriormente, el régimen del monotributo, cada inmueble que se tenía en alquiler se consideraba como una actividad. Ahora se considera a la locación de inmuebles en sí, y hasta 2 inmuebles quedan exentos de abonar monotributo. Esto en la ley no aclara que son con destino habitacional, pero presupongo que en la reglamentación se va a aclarar eso, porque si no estarían alcanzados también los que son con destino comercial. Es lo único positivo, pero no va a significar que se ingresen nuevos inmuebles. Sí va a ayudar a transparentar el sector, pero no va a generar nuevos inmuebles en alquiler, que es lo que se buscaba con esta medida. Algo muy importante, los contratos suscriptos antes de entrar en vigencia de esta ley, es decir, antes del 17 de octubre, quedan plenamente, hasta el 17 de octubre inclusive, mejor dicho, quedan plenamente vigentes y se siguen actualizando con el ICL anterior. Los suscriptos a partir del 18 de octubre ya entra la nueva normativa. No es que hay cambios para los contratos que ya estaban vigentes.
Es decir que vamos a tener durante mucho tiempo conviviendo dos formas de actualización, y si después del 10 de diciembre ganan las elecciones algunos de los dos candidatos que han dicho que van a derogar este régimen, vamos a tener por mucho tiempo tres formas de actualización o tres leyes de alquileres distintas. ¿De cuánto es el índice actual, el porcentaje de incremento? Si tomamos un año para atrás, lo que era el ICL daba un 120, lo que era el casa propia daba aproximadamente un 85 y el IPC estaba dando un 140%. Ahí te das cuenta la diferencia entre un índice y otro, ¿no? O sea, no refleja la realidad inflacionaria del país, el índice casa propia, justamente porque fue pensado de esa forma. Cuando se dio todo el debate en diputados y senadores, hubo dos senadores nada más que tenían claro exactamente cómo estaba conformado el índice y cómo funcionaba, porque este índice toma un 0.9 de coeficiente de variación salarial y de eso se toma la menor variación. O sea, es un índice que justamente la idea es que no siga la inflación. Entonces creo que fue terriblemente desacertado la elección de ese índice, porque reitero, como decíamos en un principio, el inquilino va a decir qué bueno que no me aumenta tanto el inmueble, pero no va a tener inmueble para alquilar. Entonces no brindamos una solución, lamentablemente. A su criterio, esta nueva ley no es superadora de la anterior. Es peor que la anterior, que era un desastre. Y todo el sector está coincidiendo lo mismo. Ojalá nos equivoquemos y se vuelquen masivamente inmuebles en alquiler, pero la realidad es que no creo que pase. Además se aprueba una semana antes de las elecciones, digo, esto también marca lo que decías, que puede haber cambios después. Sí, inevitablemente siempre que se trató el tema de la relación locativa y la ley de alquiler fue en periodo eleccionario, siempre fueron debates que se sacaron con fines eleccionarios y no, esto es algo que tiene que darse un serio debate, escuchando a todos sectores, siendo realista. Aquellas personas que no tienen posibilidades de un alquiler, el Estado le debe proveer los medios, no pretender que sea un particular el que subsidie a quien lamentablemente no puede acceder a una vivienda. El Estado es responsable de eso, el Estado es el que cobra los impuestos, el Estado es el que tiene que dar una solución habitacional, no un particular. Y todas estas normativas son netamente eleccionarias, con pésimo debate, con muy poco conocimiento de diputados y senadores. En el primer debate, el diputado, no vamos a dar nombres, pero un diputado habló todo el debate, toda su elocución, confundiendo inquilino con propietario, confundiendo locador con locatario. Lo que te decía el índice fue explicado mal, muchos es obvio que no lo entendieron. Y ese debate estamos acostumbrados muchas veces en los ámbitos legislativos, donde en vez de debatir sobre la cuestión, se centra en echarle la culpa al que estuvo, si es de un signo político, al que está, si es del otro, o al Fondo Monetario de la fuerza de izquierda. Lamentablemente los discursos se centraban en el 90% en eso, y eran muy pocos los que iban sobre la cuestión en sí, y fueron contados con los dedos de una mano los diputados y senadores que propusieron soluciones reales que debería tomar el Estado para solucionar el problema de vivienda de quien no puede pagar. Porque el que no puede pagar no va a poder pagar ni con índice casa propia, ni con ICL, ni con ninguno. Ahí es donde el Estado tiene que construir vivienda social o dar subsidios para esas personas. Pero no se puede pretender que recaiga sobre la espalda del que invirtió, donde en lugares, en ciudades grandes hay grandes tenedores de inmuebles. En el interior no. Es un particular que trabajó toda su vida para tener una o dos unidades en alquiler y que hoy le está dando otro destino, los está vendiendo porque no rinde. Lamentablemente es un debate estéril que se viene dando hace muchos años, porque todo lo que sale es peor. Lo más sano sería volver al régimen inicial con la sanción de cuando se modificó el Código Civil y Comercial, cuando se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, y quedarnos ahí, que andaba mucho mejor que ahora.